este verso que me gustaría pues tomar como referencia y resaltar. ¿Lo tienen? Hechos capítulo 2, versículo 37. Y dice la palabra del Señor así: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Amén a su palabra. ¿Qué haremos? Compungidos de corazón, preguntaron: ¿qué haremos? El propósito que tenemos cada vez que compartimos las Escrituras, los siervos, los pastores, en primer lugar es glorificar el nombre del Señor. Porque si Dios no es glorificado en medio de todo lo que hacemos es en vano. Es para glorificar el nombre del Señor y, cómo no, instruir y perfeccionar a la Iglesia de Cristo. Esa es nuestra labor. ¿Sí? Somos conscientes, soy consciente, que para ello tenemos que anular todo tipo de sentimiento humano, y no crean que es fácil. Anular los sentimientos como persona es difícil, y dejar que sea el Espíritu y su palabra sea la que nos guíe, la que nos dé la dirección y la valentía necesarias para poder cumplir con nuestro cometido. Si nosotros no nos dejamos moldear por Dios para que se anule el yo y acuda a Él, es imposible desempeñar el cometido para los que fuimos llamados. Es imposible. ¿Y por qué necesitamos tal dependencia? ¿Por qué tenemos tal dependencia? Porque más allá de lo evidente, somos conscientes de que la palabra del Señor, cuando ésta es verdadera, sana. ¿Lo creen? Amén. Pero también, para sanar, antes se tiene que dañar. ¿Lo creéis esto también? Eso ya no gusta tanto. Nos gusta que la palabra sane, pero no nos gusta que la palabra dañe. Pero la palabra, en la mayoría de ocasiones, antes que sane y sea efectiva en sanidad, tiene que dañar. Cuando un cirujano abre el pecho de un paciente, no necesariamente lo hace porque el pecho, el tórax, necesite tratamiento o asistencia. Lo hace para acceder a un corazón enfermo. Abre el tórax para acceder a un corazón enfermo y lo hace a sabiendas que va a dañar a su paciente, pero con la total seguridad que necesita infligirle ese daño para acceder a su corazón y, por tanto, sanarle. Un daño antes de sanarle. En muchas ocasiones, y quizá de las reflexiones que hagamos en el día de hoy, puede que las verdades que se expresen se sientan como si nos abrieran el pecho, en ocasiones, como si se abriera el pecho. Pero no olviden que siempre que se abre el pecho es para intentar acceder al corazón. Amén. En estos días atrás estuvimos hablando acerca de las licencias que en muchas ocasiones nos tomamos en cuanto al pecado. Esas licencias que nos tomamos a pesar de ser cristianos y confesarnos hijos de Dios, unas licencias que nos tomamos para pecar que no corresponden pecar. ¿Se acuerdan de cuando estuvimos hablando de eso? Expusimos muy brevemente que en ocasiones tomamos las licencias que todo el mundo y todas las cosas nos ofrecen, las licencias que nos da Satanás, el mundo, aquellos falsos pastores y maestros fraudulentos o nuestra propia carne, que nos dan unas licencias para pecar que no tenemos ningún derecho a tomar. Porque el único con derecho y poder y autoridad para dar licencias de cualquier tipo es Dios. Y Dios jamás, de los jamases, dio a ninguno de sus hijos, a nadie de la humanidad, e incluso él mismo está condicionado a esa verdad, no existe ningún tipo de licencia para poder pecar. La única licencia que nos es concedida desde el cielo es la licencia para la obediencia.
Y esto no solo porque el pecado está en contraposición de la propia naturaleza de Dios. Dios es luz, Dios es santo, por tanto todos los que están con Él no pueden pecar, no pueden tantear, no pueden acercarse a aquello que Dios no es y aborrece. No solo por eso, sino por la sencilla razón de que el pecado es el mal del mundo y la causa de todas las desgracias del ser humano. El pecado es la ruina del hombre. Todos sabemos que el hombre es el único culpable, es verdad, y responsable de la caída, pero no se nos puede olvidar que la causa de la caída del hombre fue el pecado. El hombre el culpable, el objeto de la culpabilidad del pecado. ¿Entienden? El pecado lo expulsó del huerto, llevando al hombre a la degradación, despertando su concupiscencia, haciéndolo esclavo de sus deseos y alejándole de Dios. El pecado es la causa de las muertes, de la violencia, de los asesinatos, de los maltratos, de los divorcios, del hambre, del mal del mundo. Es curioso que el mundo se empeña en echarle la culpa a Dios, a la fe, al cristianismo, a todo lo que tiene que ver con aquel que nos puso en el huerto. Sin embargo, abraza, defiende y aprueba a todo lo que tiene que ver con aquello que nos expulsó. Así de irracional es el mundo. Abraza lo que le daña, expulsa lo que lo sana. Por eso decimos que aunque es el hombre el problema del mundo, el pecado es la causa que llevó al hombre a esa situación. ¿Me siguen hasta aquí, verdad? Por tanto, Dios, en su absoluta soberanía y en su omnisciencia, ya anticipó la desgracia del hombre, proveyéndonos a todos de la solución a nuestro problema. En primer lugar, por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio en la cruz del Calvario en sustitución nuestra para pagar la culpa de nuestra transgresión. Él es el causante, en este caso, de los bienes del mundo. Si el pecado es la ruina, Cristo es el causante de todo lo bueno. Sin Él no hay redención, sin Él no hay salvación, sin Él no hay vida, sin Él no hay nada. Cristo es la única causa y el único medio por el cual podemos tener vida, ser salvos para la gloria de su nombre. Por tanto, como dice la Escritura en Romanos capítulo 5, versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Un hombre llevó a la ruina al hombre. El Dios que se hizo hombre llevó a la salvación y a la justificación al hombre caído. Pero hay otro medio que Dios utilizó para proveernos de un recurso que, aunque no tiene la capacidad para redimir, escuchen bien, no quiero confundirles, aunque no tiene la capacidad para redimir, sí que tiene la capacidad para alejarnos del pecado. Y ese recurso es su bendita palabra. Obviamente, como hemos dicho, la ley no tiene ningún tipo de poder para redimir al hombre, ya que hemos establecido que es Cristo quien tiene esa prerrogativa y poder. Pero todos reconoceremos que es imprescindible en nuestras vidas para poder caminar como toca caminar. Recuerden, como dice la Escritura en 1 de Juan, capítulo 3, verso 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Por tanto, la ley de Dios no solo es importante porque nos hace conocer nuestra propia culpabilidad y es la herramienta que usa el Espíritu Santo para convencernos de pecado y que se proceda así el correspondiente arrepentimiento que nos da acceso a esa gracia, sino que además de eso nos fue dada para darnos las directrices de cómo es que tenemos que vivir, caminar, pensar y decidir. Sin la ley no se puede hacer tal cosa. Y es por eso que las Escrituras son esenciales para la vida de todo creyente, para conocer cuál es la voluntad de Dios y para que una vez redimidos no volvamos a caer en el pecado de donde fuimos sacados. ¿Me siguen? Necesitamos hablar de esto para llegar al punto. Dicho de otra manera, si Cristo es el medio para redimir al mundo, la ley establece las líneas rojas para aquellos que han sido redimidos.
Es por eso que todos sabemos que como cristianos no tenemos alternativa. No tenemos ninguna otra opción. Nuestra vida tiene que estar supeditada, sujeta y dirigida por los mandamientos que Dios ha establecido en sus propias escrituras. Sin su ley es imposible vivir en santidad y demostrar la fe que en algún momento profesamos tener. ¿Recuerdan? La fe sin obras es muerta. La obra se manifiesta por medio del cumplimiento de la ley. Y además de esto, los mandamientos no solo me protegerán de caer en pecado y en las manos del mal del mundo, sino que produce el efecto contrario. Sin la ley no tenemos los recursos necesarios para acercarnos a la presencia del Señor. Si el pecado, por ende la desobediencia, me aleja, la obediencia me acerca. Es así. Matemáticas espirituales. Dicho esto, tenemos que admitir una verdad. Una verdad. Que aquellos verdaderos creyentes, aquellos cristianos que temen a Dios, nos cuesta asimilar, masticar. Y es que, en mayor o menor medida, en momentos puntuales del trayecto de nuestra vida, pecaremos delante del Señor. Es una realidad difícil de asimilar y de masticar. En ciertos momentos transgrediremos su ley. Habrá momentos en nuestras vidas que no estaremos en perfecta sintonía con el Señor, que estaremos descuidados en nuestras tareas y salud espiritual y en consecuencia, cuando venga la tentación al estar debilitados, sucumbiremos a ella. Porque nadie sucumbe cuando está fortalecido. Sucumbimos cuando estamos debilitados. El pecado cometido entonces provoca tal mal en nuestro corazón que nos deshacemos de dolor como creyentes. Y menos mal que el Señor nos concede la posibilidad de volvernos a Él en arrepentimiento, ya que como dice la Escritura, hijitos míos, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero aunque esto es una realidad, y entramos en la cuestión, aunque todo esto es una realidad, no justifica, en absoluto justifica, que como cristianos tengamos una conducta permisiva, tolerante y cotidiana con el pecado. Que haya una realidad futurible de una posible caída no significa que el discurso y el mensaje de hoy sea de una actitud que tienda a lo pecaminoso, que justifique el mal posible futuro que venga. ¿Me entienden? A lo que me refiero con todo esto es que el estándar de nuestra vida tiene que ser Cristo. Y la forma de nuestro caminar tiene que asemejarse a su caminar. No hay otro molde, no hay otra imagen. No nos podemos comparar con el que peca, con el que lo hace mal y decir que todos somos carne. Cristo es el modelo. Por tanto, al mismo tiempo que sabemos que en algún momento transgrederemos su ley, no podemos escudarnos detrás de esa realidad para no esforzarnos con todas nuestras fuerzas y ser perfectos en toda nuestra forma de vivir. Así pues, aunque el pecado quizás sea en alguna ocasión una realidad en nuestras vidas y que sea lejos y en muy pocas ocasiones, no es una opción viable en ninguno de los escenarios en los cuales nos encontremos. ¿Qué ocurrirá? Sí, pero no es una opción nunca. En ninguno de los escenarios en los cuales te encuentres, jamás esa realidad es justificable para arrojarte al pecado. Estés en la condición que estés. ¿Creéis esto? En otras palabras, no podemos descansar en que somos débiles o somos de carne o aún no hemos sufrido la redención definitiva, o sea, aún no ha venido el Señor y me ha transformado. Nuestro descanso no puede ser eso, nuestro descanso tiene que ser Cristo y nuestro objetivo la perfección. Huye de las iglesias que te presentan un evangelio que colinda con el barro. El evangelio es cielo, es altura, es Él.
Por el suelo solo se arrastran las serpientes. Perfección, mis hermanos. Esta verdad que acabamos de expresar, lo que nos intenta enseñar, y escucha bien, es que no hay ningún tipo de excusa que pueda justificar una transgresión de su ley. Esto es importante, mis hermanos, porque en ocasiones creemos que sí. En ocasiones creemos que es viable, tolerable, posible una transgresión de la ley. Y yo quiero hacer entender una evidencia clara en las Escrituras y que todos conocemos, pero que en esta tarde decimos una vez más en voz alta. No hay escenario posible donde sea posible transgredir la ley de Dios. No tenemos esa licencia. Es una realidad que la vida nos pone en situaciones complicadas, ¿o no? Una realidad. Situaciones complicadas y extremas que hacen que la obediencia en ocasiones sea muy difícil. Sea casi imposible. Me acuerdo de este hombre cristiano en un juzgado cuando tenía al asesino de su hija delante y todo el mundo que se levantaba empezaba a maldecirlo, a desearle lo peor. Y este cristiano cuando se levantó lo miró a los ojos, el asesino inmutable, mientras que pasaban todas las personas a maldecirlo y a decirle como si no fuera con él. Pero cuando este hombre subió a la estrada a hablar, le dijo unas palabras que se quedaron grabadas en mi corazón. Y fueron estas: me has hecho muy difícil. ¿Cómo lo dijo? Me has hecho muy difícil ser cristiano. Me has puesto muy difícil el dar la talla como cristiano. Pero lo perdonó. Y el asesino, inmutable ahí, tras tantas personas que pasaban, tuvo que doblegarse ante el perdón y la fe de un creyente en un escenario difícil. Porque es una realidad que a veces tenemos situaciones que es muy complicado dar la talla como creyente. Que a veces nos encontramos con cruces en nuestro camino, con decisiones muy difíciles que tomar, con circunstancias que condicionan nuestra voluntad, que nos ponen en extremo. Es verdad, es así. Pero aunque todo esto es verdad y todos en algún momento de nuestra vida seremos probados en ello, no tenemos excusa ni licencia para transgredir su ley, ni siquiera aún en esas circunstancias. Dios no te permite cruzar la línea roja aunque te encuentres en un escenario extremo. No te lo permite. Pero aún así, no sé qué nos pasa que lo hacemos. Transgredimos, pecamos delante del Señor y en ocasiones, y a todos nos ha pasado, agravamos nuestro pecado con una excusa. Lo hacemos y nos excusamos, intentando de alguna manera justificar lo injustificable, porque nadie nunca te dio licencia. Una de las maneras que tenemos a la hora de justificar nuestra transgresión es escondernos detrás del difícil contexto en el cual pequé, como estamos diciendo. Puede que haya llegado a mi vida una serie de problemas y circunstancias gravísimos a nivel familiar, a nivel económico, a nivel conyugal, que han provocado en mí un desajuste interno tan grande que, sumado a mi descuido previo en el Señor, me han hecho sucumbir ante el pecado, ante la decisión he decidido mal. Cuando ocurren estas cosas, aquellos que son cristianos y tienen un mínimo de conocimiento admiten su culpa, admiten que han pecado, admiten que lo que van a hacer está mal, admiten que lo han hecho mal, pero añaden un pero en mayúsculas al lado de su transgresión. Admito mi culpabilidad, pero... Y ese pero en mayúsculas lo que intenta justificar de alguna manera es su transgresión, aunque ésta se admita. Es verdad que pequé, pero no podía con la circunstancia. Es verdad que pequé, pero lo que me hicieron fue demasiado grave.
Es verdad que pequé, pero no tenía que dar de comer a mis hijos. Es verdad que pequé, pero la consecuencia de no hacerlo que se me exigía, la consecuencia a la que me enfrentaba era demasiado grande. Es verdad, pero... Y cuando hablamos de estas cosas, en ningún momento decimos que nada de lo que se dice sea mentira. O sea, es verdad la circunstancia. Es verdad cuando se refiere a que las circunstancias son un condicionante. Es verdad que tiene que verse en una situación extrema para hablar con propiedad. Es verdad que el dolor es insufrible. Las consecuencias de la obediencia en ocasiones son demasiado grandes y el precio a pagar es demasiado alto. Es verdad. Pero aunque todo es verdad, hay algo que no es verdad. Y lo que no es verdad es poner el contexto y la circunstancia como la justificación para la desobediencia. Es verdad la circunstancia, pero no es verdad que podamos pecar por la circunstancia. Las dos cosas son verdad. Pero la presión de la circunstancia, otra vez, sumado al estado de la persona, provoca que nuestra carne tome dominio y por ende peque y se justifique. Porque el espíritu no se justifica. Cuando uno está cerca del Señor y tiene el espíritu con el Señor cercano, incluso cuando transgrede la ley, se humilla delante del Señor y se vuelve. Si lo pensamos bien, cada vez que nuestra carne toma dominio e intenta justificar nuestra transgresión, una de las formas más habituales para justificar lo que hemos hecho se manifiesta en una sola expresión y seguro que todos estarán de acuerdo con esto. Y la expresión es la siguiente. ¿Y qué hago? La justificación se esconde detrás de esta expresión. Todas las cosas, es verdad esto, es verdad aquello. ¿Y qué hago? ¿Y qué puedo hacer? Esta sola expresión, sencilla y simple, encierra todo lo que estamos diciendo hasta el momento, ya que contestar con un ¿y qué hago? Ante la posibilidad de cometer pecado es la excusa que señala que la circunstancia es la que manda y no Dios. ¿Y qué hago? ¿Y qué puedo hacer? La circunstancia manda más que el Señor. ¿Y qué hago? En otras palabras, ¿y qué hago? Lo que quiere decir es que sé que voy a transgredir la ley de Dios, pero no me veo capacitado para sufrir las consecuencias de dicha desobediencia. Lo sé, pero ¿y qué hago? Sé que es pecado, pero ¿cómo hago? ¿Y qué hago? Permítanme explicarles algo. En nuestra forma de comunicarnos, en nuestra gramática, no todo lo que está en medio de interrogantes son preguntas. ¿Sí? No todo lo que, cuando usted lee, no todo lo que está en medio de interrogantes o cuando usted escucha o usted habla, no todo lo que está entre interrogantes se expresa en una forma de pregunta. Creo que todos conocemos, por ejemplo, lo que es una pregunta retórica, ¿verdad? Una pregunta retórica es una pregunta que no requiere respuesta, no espera una respuesta del que la escucha, sino que aunque se formula en forma de pregunta, lo que está intentando es hacer una afirmación, no pregunta, afirma. No está preguntando nada, no espera respuesta, afirma. Por ejemplo, cuando decimos emocionados, ¿has visto esto? Eso no necesariamente es una pregunta para preguntarle a la persona si lo ha visto o no. Sabes que lo ha visto. Es simplemente una expresión en interrogante para manifestar emoción. Porque sabes que lo ha visto. No estás preguntando si lo ha visto, sabes que lo ha visto. Pero lo has visto, manifiestas emoción en forma de pregunta. Porque no todas las preguntas son preguntas. O cuando, por ejemplo, decimos, ¿y qué culpa tengo yo? En ningún momento estás intentando decir que te expliquen en qué te has equivocado, sino que estás intentando expresar, enfadado, la circunstancia porque tú crees que no te has equivocado en nada. No estás preguntando para que te digan en qué te has equivocado, le estás diciendo que no te has equivocado.
Una pregunta sin necesidad de una respuesta. Una pregunta sin pregunta. Por tanto, en ocasiones, después de una situación y contexto complejos, nos expresamos en forma de pregunta, pero que no es una pregunta, sin necesidad de recibir respuesta. ¿Y qué hago? No es una pregunta. Porque no lo hacemos porque ignoramos lo que tenemos que hacer. No estás preguntando qué tienes que hacer. No es una pregunta para que te digan qué tienes que hacer. No estás esperando una respuesta. No lo hacemos para saber cuál es la posición que tengo que tomar. Lo hacemos para manifestar nuestra desesperación, nuestra frustración y para escudarnos detrás del contexto de la situación. No preguntamos, exclamamos una verdad. ¿Y qué quieres que haga? Sé todo lo que decís, sé cuál es la verdad, pero ¿qué hago? No es una pregunta. En definitiva, expresiones en forma de pregunta que no intentan preguntar nada y que en muchas ocasiones se dicen para justificar aquello que hemos hecho o para quejarme por aquello que me ha sucedido. ¿Y qué hago? Esta forma de expresarse también la encontramos en las Escrituras en diferentes ocasiones. Por ejemplo, Éxodo capítulo 14, versículo 11, no hace falta que lo busquen. Dice, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Interrogantes. ¿Por qué no has hecho así con nosotros? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? ¿Notan? Otra pregunta. Podemos ver claramente cómo el pueblo de Israel, tras verse acorralado por los egipcios, se dirigen a Moisés en forma de pregunta, pero no para preguntarle nada, sino para quejarse de su situación. No le estaban preguntando a Moisés, estaban quejándose a Moisés. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 14 y 15, dice, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, de los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces el criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Este siervo no estaba preguntando cuáles son los pasos a seguir por causa de la situación. Estaba exclamando una expresión llena de terror. ¿Y qué haremos? ¿Qué haremos ahora? No preguntaba para saber qué hacer. Exclamaba desesperación. ¿Y ahora qué? Un último ejemplo que incide aún más en el tema que estamos tratando. Génesis capítulo 4, versículo 9. Y dice, y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y respondió, no sé, ¿soy acaso yo guardián de mi hermano? Dijo Caín al Señor. Una pregunta. Podemos ver cómo Caín pregunta al Señor, pero no pretende preguntarle nada a Dios. Porque Caín sabía que Dios sabía. No pretende preguntarle nada, sin embargo, se expresa en forma de pregunta, de forma desafiante y sarcástica, justificando su conducta y ocultando su homicidio. ¿Soy yo guardián de mi hermano? ¿Notan? Porque hay preguntas que no esperan respuesta, hay preguntas que lo único que intentan es justificar la transgresión. ¿Y qué hago? Con esto no estoy diciendo que aquellos que justifican la transgresión con un ¿y qué hago? En todas las ocasiones que ocurre, lo hagan por su deseo de pecar. No se justifican porque desean pecar, no desean pecar. ¿No desearían encontrarse en esa situación? ¿Se duelen en el alma por tener que verse obligados ante el contexto y su debilidad? Y darían casi todo lo que tienen por estar en otro escenario. Pero aún así, aunque los fondos de las personas pueden ser diferentes, algunos para justificarse porque desean pecar y otros, aunque no quieran pecar, ambos se justifican detrás de un ¿qué hago? Sin pregunta. Ambos cometen el mismo delito.
La transgresión viene a ser la misma. Justificar con un ¿y qué hago? El pecado que han cometido y pretenden seguir cometiendo. Mis hermanos, soy consciente que en esta tarde este sermón provocará heridas en el corazón de muchos de nosotros. Pero la intención no es dañar sin más, sino, como hemos dicho, dañar, abrir el tórax para acceder al corazón. Que por medio de la verdad de las Escrituras inquietemos los corazones y consigamos así cambiar el tono y la intención de la pregunta que hacemos. Y que por medio de la verdad de la palabra y el poder de su Santo Espíritu, por favor, Señor, permítenoslo, que pasemos del ¿y qué hago? Al ¿qué hago, Señor? Que la verdad de la palabra cambie el tono de la pregunta. Que pasemos del ¿qué hago? a un ¿y qué quieres que yo haga? La misma circunstancia, pero otro tono en la pregunta. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Por qué es importante el tono con el que hablas? Es importante el tono con el que hablas. Ya hemos demostrado que la gramática, la entonación en nuestras palabras y la intención con la que se dicen cambian el significado por completo. Y esto no es un principio que se ve en el mundo secular, sino un principio que se ve en las propias Escrituras, como ya hemos demostrado. Pero hay un sitio, uno de los lugares donde se encuentra esta verdad, está en un sitio que nadie mira este principio, y es maravilloso. Dice la Escritura en Mateo capítulo 5, versículo 18. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Conocen la historia, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo predicando. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cuando el Señor Jesucristo señaló la jota y la tilde de la ley, se refería concretamente a las partes más pequeñas de las Escrituras, las que en apariencia son menos significativas de la palabra del Señor. Cuando señala la letra J, hace referencia a la letra más pequeña del abecedario alefato hebreo que tienen. Esta letra en el hebreo se escribe como lo que quizá nosotros conocemos en nuestro idioma como un guión. La letra J, Yod, se escribe en hebreo como si fuera un guión en nuestro idioma. Por otro lado, cuando menciona la tilde, se refiere a esos pequeños trazos en el hebreo que identifican las letras que son parecidas entre sí para darle la entonación apropiada y adecuada. Quizá esta palabra, esta letra o esta tilde que vemos en el hebreo lo podamos comparar en nuestro idioma, en nuestra forma de escritura, como lo que conocemos nosotros como un acento, un guión y un acento. Qué insignificantes, ¿verdad? Qué pequeños en todo nuestro idioma puede ser un guión y un acento. Por tanto, cuando nuestro Señor Jesucristo utiliza la J y la tilde para hablar de la ley, por un lado, lo que intenta demostrar es que ni el más mínimo detalle, ni la más pequeña enseñanza, inclusive ni la letra más pequeña de la ley, pasará hasta que el cielo y la tierra pasen. Por tanto, que aquellos que dicen que la ley ha sido abrogada, peléense con este texto y no conmigo. Pero por otro lado, no solo atiende a la cantidad, ninguna letra pasará de la ley hasta que todo se cumpla, sino que incluso se refiere a la forma en la cual entonas y le das sonido a la ley. No solo la cantidad, sino la forma en la cual la entonas, la forma en la cual le pones el acento, lo que es lo mismo, que ningún tipo de entonación y significado diferente se dará a la ley. Lo que se dijo será y no hay posibilidad de otra opción. Porque ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla, porque el tono con el que se habla, incluso cuando utiliza su palabra, tiene que ser el adecuado. Porque la entonación importa. ¿Lo creen?
Por tanto, podemos ver que las Escrituras nos muestran de una manera clara y evidente que incluso la entonación con la que hablamos es altamente importante. Por eso diremos sin riesgo a equivocarnos que hay una gran diferencia para el cielo cuando uno dice ¿y qué hago? A cuando uno dice ¿y qué hago, Señor? El primer que hago pretende expresar emoción, frustración, sumisión ante la circunstancia, mientras que el segundo que hago solo pretende preguntarle al Señor qué es lo que tiene que hacer en medio de la circunstancia. Uno se escuda detrás de la circunstancia, el otro se pone en medio de la circunstancia a preguntarle al Señor qué tiene que hacer. El primer que hago no pretende hacer una pregunta, ya que conoce bien la respuesta. El primer que hago no pretende decirle al Señor qué es lo que tiene que hacer, porque ya ha resuelto en su corazón la desobediencia. Y por eso precisamente no pregunta, porque sabe la respuesta y sabe la resolución de su corazón. Sin embargo, el segundo que hago, a pesar de conocer la circunstancia, a pesar de sufrirla, de llorarla, a pesar de saber que si cumple lo que tiene delante probablemente vengan desastres y tormentas y dificultades, le pregunta al Señor con todo su corazón y lleno de fe, ¿qué quieres que haga, Señor? En tus manos deposito mi vida, ¿qué quieres que yo haga? No me escudaré detrás de la circunstancia. Dime cómo lidio con esto. Y lo que tú me digas lo haré. No es qué hago, es qué hago, Señor. Ese tono en tu pregunta, en la mía, cambia la historia por completo. Porque ninguna de las dos preguntas cambia la circunstancia. La circunstancia es la misma. No es que el que le dice, Señor, ¿qué quieras que yo haga? Lo hace desde una circunstancia buena. Y el que dice, ¿qué hago, Señor? Lo hace de una circunstancia mala. Sino que ambos que están en una circunstancia complicada, uno se justifica detrás de la circunstancia y otro se planta delante del Señor a pesar de la circunstancia. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Roto, llorando, perdido, sin saber, desesperado. Todos esos sentimientos brotan porque son difíciles las situaciones. Pero en vez de decir ¿qué hago? Le dices al Señor, dime, Señor, ¿qué hago? Háblame y yo te diré. Y yo haré, responderé. ¿Entienden esto? Las Escrituras están llenas de estas verdades, mis hermanos. De hombres y mujeres a lo largo de la historia bíblica, expuestos ante circunstancias extremas y obligados a tomar decisiones tan difíciles. Decisiones que automáticamente se vuelven en contra de uno en una forma de pérdida para la carne, pero que asimismo se toma una ganancia incalculable a nivel espiritual. Cambiando el tono de la pregunta, cambias el escenario. No porque cambie el escenario, sino porque Dios irrumpe en tu escenario. ¿Cuánto recuerdan la historia del carcelero de Filipo, era verdad? Todos sabemos que en cierto momento de su trabajo misionero, Pablo y Silas fueron encarcelados en la cárcel de más adentro, en la cárcel profunda. Y que estando encarcelados clamaron al Señor y la cárcel tembló, los grilletes se soltaron y todos los que estaban allí presos podían escapar. Puertas abiertas, grilletes al suelo. Y el carcelero encargado de que nadie escapara y de vigilar a los presos, quería quitarse la vida porque creía que los presos habían escapado y sabían que el precio a esa transgresión iba a ser la muerte y quería quitarse la vida. Sin embargo, Pablo, Silas lo detienen, no hagas tal cosa, estamos todos aquí. No se ha escapado ninguno.
Y entonces es que leemos lo siguiente, en Hechos capítulo 16, versículo 29 en adelante. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Podemos ver cómo la pregunta del carcelero no pretendía otra cosa que obtener una respuesta sincera a su pregunta sincera, ¿qué debo hacer para ser salvo? En su boca no hubo un ¿qué hago?, sino un ¿qué quieres que haga? A pesar de su decisión, que su decisión lo comprometiera en todos los sentidos, ya que se los llevó a su casa, pasaron por las aguas y se ponía enemistad de todo y de todos, preguntó sinceramente: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Una pregunta que esperaba una respuesta. ¿Cuántos se acuerdan de la conversión del apóstol Pablo? El apóstol Pablo, yendo camino hacia Damasco, con cartas expedidas en sus manos para perseguir a las iglesias del Señor, Jesús le salió al encuentro. Cristo irrumpió en su camino con una gran luz que lo cegó, tirándolo al suelo y dejándolo casi ciego, diciéndole en Hechos capítulo 9, versículo 4, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pero en esos momentos, el apóstol Pablo podía haberle dicho: ¿y qué hago, Señor? ¿O no? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago con mi reputación? ¿Qué hago con mi nombre? ¿Qué hago con mi rango? ¿Qué hago con mi estatus? ¿Qué hago con los fariseos? ¿Acaso quieres que me alinee con estos pescadores del vulgo que no saben nada y pierda mi rango? ¿Acaso quieres que yo también sea perseguido y me lleven a las cárceles y muera en el camino? ¿Y qué hago, Señor? ¿Le dijo eso Pablo? Pero el apóstol no hizo eso, sino que le hizo una pregunta para obtener respuesta. Le hizo una pregunta para que el Señor le dijera aquello exactamente que tenía que hacer. Porque en los versos siguientes dice: él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? No pensó en la circunstancia, pensó en el Dios que le acompañaría en la circunstancia. ¿Qué quieres que yo haga? Y ante una pregunta sincera siempre obtienes una respuesta a la par. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¡Aleluya! Porque nunca el Señor te deja sin respuesta. Cuando tú le dices ¿qué hago?, Él te dice lo que tienes que hacer. Por tanto, el debate no existe en el marco de la incomprensión, sino en el marco de asumir la verdad que se te dice. No es desconocimiento, es una decisión consciente de no estar dispuesto a pagar el precio que uno tiene que pagar. Y el Señor nos libre a todos. Por último, nuestro texto de referencia es el último ejemplo que pondremos, y por eso lo hemos citado en el principio y lo citamos al final. Podemos ver cómo el apóstol Pedro comienza a predicar acerca del pecado, acerca de la condición del hombre, acerca de que negaron al verbo de vida, empezando a predicar el evangelio de una forma prodigiosa después de la ascensión del Señor Jesucristo. Y empieza a predicar sin miedo, porque Pedro ya le dijo que el qué hago se lo dijo ya Pedro al Señor. Y el Señor le dijo lo que tenía que hacer. Y empezó a predicar a la multitud que le podía escuchar.
Y tras ese mensaje rotundo, contundente y extremo que no dejaba títere con cabeza y no dejaba a nadie con algún tipo de opción más la que él presentaba, solo podía haber una reacción consecuente para aquellos que fueron conducidos por el Espíritu a la verdad. Y ante ese mensaje verdadero surgió una pregunta verdadera. ¿Y qué haremos? ¿Y qué haremos? No era una pregunta de justificación, era una pregunta que querían la respuesta. ¿Y qué haremos? Pedro, ¿qué tenemos que hacer tras este mensaje? Ellos sabían las consecuencias, sabían que automáticamente tras abrazar el mensaje predicado de la boca del apóstol, que tras abrazar a Cristo y su evangelio, se pondrían en contra de todos, lo sabían. Pero no se justificaron detrás de un ¿y qué haremos? Sino que le dijeron sinceramente al apóstol, ¿y qué haremos? Porque esperaban una respuesta. Y la respuesta solo podía ser una. Una respuesta que bien conocen aquellos que no quieren preguntar. Que bien la conocen, pero no quieren preguntarla porque saben cuál es la respuesta. En Hechos 2, capítulo 38, he aquí la respuesta. Pedro les dijo, arrepentíos. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El mensaje es extremo, que produce una pregunta sincera y da una respuesta extrema que salva. Arrepiéntete. Con todas las consecuencias que conlleva una verdadera teshuvá. Arrepentíos y creed en el Evangelio y bautizaos en el nombre del Señor. Conclusión, mis hermanos. Conclusión. Ninguno de nosotros estamos exentos a las tragedias y a los desastres. ¿Me escuchan bien? Esto no va con el vecino, esto va con usted, conmigo, con todos los que estamos aquí. Ninguno de nosotros estamos exentos a las tragedias y a los desastres y a los contextos extremos que nos ponen entre la espada y la pared. Ninguno de nosotros. Todos, de una mayor o menor medida, más tarde o más temprano, nos veremos en situaciones muy complicadas. Una situación complicada que requerirá una pregunta en forma de interrogante de verdad o un ¿qué hago? Simplemente para excusarnos. Todos estaremos en esa situación. Todos nosotros en el trayecto de nuestras vidas nos veremos en esa encrucijada y ninguno de nosotros sabemos con exactitud cómo reaccionaremos hasta que no pasemos por ese lugar, pero esperemos que el Señor nos dé gracia. Porque solo hay un camino correcto, solo hay una forma de actuar para todo cristiano en estas situaciones y es preguntarle al Señor ante cualquier circunstancia sinceramente y con un interrogante sincero, ¿y ahora qué tengo que hacer, Señor? Vale, tengo esta ruina en mi casa, tengo este problema, ¿qué hago? Muéstramelo en las Escrituras. ¿Cuál es el siguiente paso? Y cuando el Señor hable, aferrarse a su verdad a pesar de todas las consecuencias, confiando en que la respuesta del Señor es la mejor respuesta que hay. Es verdad que las consecuencias, esto no es un sermón para librarnos de las consecuencias. Esto no es prosperidad. Esto no son trucos para evadir la tragedia. La tragedia va a venir. El problema va a llegar. Esto no es un problema para eludir la tragedia, es un problema para que el Señor nos acompañe en la tragedia. Es una situación para que el Señor, una realidad para que el Señor nos acompañe en medio de esta circunstancia y para hacer todo lo que el Señor quiere que hagamos. Espero, mis hermanos, que todos y cada uno de nosotros vivamos lo más lejos posible de estas situaciones,
y que cuando éstas lleguen a cada uno de nosotros sean lo más livianas posible. Va a ser complicado, pero lo espero. Pero cuando lleguen, que tengamos la convicción, la certeza y la fe, a tal grado que podamos decir, como dijo Esther delante de todos, entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Oremos al Señor.